Inusual nació en el año 97 y me acuerdo porque en ese momento, aquel día, registré el dominio, si no, no me acordaría, porque hace mucho tiempo. Yo daba clases en la Autónoma, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y daba clases en varios posgrados. Había uno que era un doctorando y había otro que era un posgrado de comunicación interactiva, y analizábamos los guiones multimedia, etcétera. Una cosa que era absolutamente rarísima en aquel tiempo, donde desde la universidad lo que se enseñaba, digamos, era básicamente la comunicación unidireccional, porque el feedback, digamos, en la comunicación publicitaria y en la comunicación de marketing, comunicación comercial en general, no se recibía un feedback directo del cliente. En este caso, pues se daba la circunstancia que gracias a los sistemas interactivos de entrada, por ejemplo el CD, pues ayudaba a retroalimentar el discurso, y aunque no fuera una conversación en tiempo real, pues sí que ayudaba mucho a aprender por qué caminos pasaba el cliente, el supuesto cliente o espectador del propio CD, el usuario, es cuando empezábamos a hablar de usuario, y bueno, en fin, pues era algo como rarísimo. Cuando acababan los programas de posgrado, prácticamente la mayoría de gente se acercaba y decía: oye, ahora ya no nos vamos a ver más, ¿por qué no hacemos algo y así estamos en contacto? Porque es que me interesa mucho este tema. Entonces yo pensé, ostras, pues yo, que no era un profesor, ¿no?, que era un profesional, y lo que iba era a compartir lo que hacíamos en la empresa. Yo en aquel tiempo trabajaba en una multinacional y dirigía el departamento de diseño y de comunicación, y hacíamos cosas interactivas y tal, y por este motivo la universidad me llamó. Pues yo, bueno, me apasionó el tema, porque yo no tenía vocación de profesor, pero en aquel momento fue cuando me di cuenta en que realmente la gente, cuando quiere aprender, pues es una satisfacción muy grande el poder ayudarles, ¿no?, el poder ser tú parte de ese proceso de aprendizaje. Bueno, durante un tiempo lo que sucedió es que nos dirigimos muchísimo a la comunicación interactiva, y entonces en aquel momento pues empezaban a salir las webs, se hablaba de internet, hacía ya tiempo, pero era cuando las conexiones iban con módem y se pagaba por minutaje, ¿eh? O sea que eran unos tiempos bastante remotos, diría yo. Y había como una pequeña industria, especialmente en Barcelona, Madrid, y entonces empezamos a hablar de comunicación interactiva, creatividad interactiva, etc. No fue hasta el cabo de bien 10 años más que empezamos a hablar de otras cosas que no fuera de interactividad. Estuvimos bien 10 años como comunidad profesional, hablando de comunicación interactiva, creatividad. Éramos pues uno de los players a tener en cuenta si querías aprender algo de experiencia de usuario, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegó un momento donde yo ya no trabajaba en esa multinacional donde empecé, había pasado al sector servicios y bueno, había dirigido la parte creativa de una agencia, luego pasé a una consultoría de marketing, y de la consultoría de marketing pasé a consultoría estratégica, y ahí fue donde me di cuenta en que bueno, la comunicación interactiva estaba muy bien, pero que el cliente tenía muchos problemas, ¿no? Y nosotros, desde un punto de vista de servicios, podíamos aprender mucho de ellos. Y ahí empezamos a hablar en la propia comunidad, donde fuimos migrando de plataforma en plataforma hasta llegar a una especie de red social interna, que es lo que tenemos ahora en Inusual Network, inusual.net, y ahí pues intercambiábamos mensajes acerca no ya de la comunicación interactiva solo, sino cuál es el tipo de aproximación para que el cliente se sienta parte de la misión y la visión de la compañía. Y cuando empezamos a hablar de eso, empezamos a hablar también del empleado. Entonces nos dimos cuenta que empezamos a hablar de actitud innovadora, y entonces dejamos un poco al lado, sin ocultarla y sin obviarla, ¿eh? Empezamos a hablar más de cultura innovadora, de pensamiento innovador, de actitud innovadora, y todo esto, ¿no? Y hablando de esto, pues llevamos como, yo te diría, desde 2014 más o menos, aproximadamente unos 6 años ahora. Y
así es como empezamos, digamos, a hablar de cultura innovadora. Bueno, yo creo que nos dimos cuenta de la necesidad de crear una escuela cuando empezamos a visitar a clientes y siempre nos decían la misma cuestión. Esto está muy bien, me ha encantado el proyecto que habéis hecho con nosotros, nos dedicamos a consultoría básicamente y a aterrizar, digamos, cosas que estaban un poco, nosotros decíamos, te ayudamos a pasar de las musas al teatro, ¿no? De aquellos proyectos un poco difíciles de asumir en el día a día. Nosotros éramos como una especie de equipo especializado en poder enchufarnos, digamos, en el pool del cliente y poder desplegar esos proyectos que no eran usuales, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que no era tanto el desplegar los proyectos, implementarlos, que eso pues tuvo su importancia, sino que lo que más nos hacía sentirnos valiosos y en lo que más feedback nos daban los clientes era en la capacidad de poder hacer que la gente se involucrara y en poder hacer que la gente cambiara la actitud de estar un poco en contra del proyecto, un poco así como un poco escéptica, a empezar a participar y entusiasmarse del proyecto. Entonces ahí empezamos a tirar del hilo y dijimos, ostras, pues está muy bien. Y te digo que esto fue la raíz de montar la escuela, porque al final lo que nos dimos cuenta es que hay mucha gente que el problema no es que no quiera hacer las cosas, el problema es que no sabe cómo hacerlo y que su nivel de conciencia no se ha elevado lo suficiente todavía, o sea, no se ha dado cuenta de. Y entonces empezamos a hacer énfasis en las cosas que tenía que saber la gente de hacia dónde iba la empresa en cuestión, ¿no? Y ahí empezamos a pensar, oye, pues esto probablemente la gente para cambiar de actitud quizá valdría la pena de que supieran este tipo de metodología, esta otra, que se dieran cuenta de otras muchas herramientas que no han aprendido, no le han enseñado en las escuelas de negocio y se dieran cuenta de que la capacidad la tienen dentro, lo único que tienen que hacer es ponerla en práctica. Y así fue como empezamos a pensar en la idea de Inusual School. Bueno, a partir de ahí, de ese momento, pues con Inusual School lo que empezamos es a preguntarnos ¿y cuál es el mejor programa que podemos hacer para empezar? Pues si abrimos una escuela no vamos a abrir con 7 programas a la vez, vamos a elegir uno. Y ahí empezamos a testar, a hablar con los clientes, a hablar nosotros en el equipo, a reflexionar. Estuvimos un buen tiempo reflexionando sobre qué es lo que teníamos que hacer y cuál era el programa. Recuerdo incluso un verano que nos propusimos hacer todo un programa en 3 meses y tenerlo todo prácticamente organizado, y acabó el verano y todavía no lo teníamos porque era difícil definirse y encontrar un programa en que fuera realmente necesario para nuestros clientes. Hasta que llegó un momento donde nos dimos cuenta, escuchando, en que el cliente al final lo que tenía era un problema de liderazgo. Y no es que no sepa liderar, sino que la manera de liderar que tiene el cliente a nivel de organización pues está inspirado en tiempos, digamos, donde servía esa manera, ¿no? Me estoy refiriendo a una manera mucho más conductiva, una manera mucho más de, bueno, esto es lo que tienes que hacer, esta es tu descripción del puesto de trabajo, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que se espera de ti, etcétera, etcétera. O sea, un poco de el paradigma de recursos humanos, ¿no? Cuando nosotros nos queríamos acercar desde un paradigma de humanos con recursos. Y ahí es cuando empezamos a hablar, digo, ostras, pues humanos con recursos, en el fondo lo que hay detrás de un paradigma de liderazgo que empodera, ¿no? Es lo que llamamos liderazgo innovador. Entonces, qué bueno sería que hubieran personas en las organizaciones donde, además de ser inusuales, o un poco esas personas que son las que más se sensibilizan de nuestro mensaje, también fueran personas que tuvieran la capacidad y la competencia adquirida de liderar de manera en que pueda empoderarse su equipo y que no necesiten por ego ser las personas principales del proyecto, sino que estén un poco entre bastidores, ¿no? Como un director de teatro que solo sale al final si es que le aclaman, y si no, no,
y el éxito siempre es del equipo, ¿no? Entonces ese paradigma de liderazgo, a pesar de que hay líderes que lo han sido así durante toda la vida, el gran paradigma, digamos, de la escuela de negocio típica del management es un manager lo que hace es controlar. O sea, básicamente su trabajo es usar los recursos disponibles, humanos incluidos, para conseguir los resultados esperados, ¿no? Y si no se consiguen, pues entonces malo. Con lo cual el típico manager juega para no perder, o sea, juega para no perder lo que se espera de él y está un poco en la exigencia de los resultados, ¿no? Y entonces nuestro paradigma es un poco distinto, que es qué tal sería un líder que juega para ganar, donde a pesar de que no lleguemos a los resultados, pero casi estemos, eso es motivo de celebración, la gente se siente no que no ha llegado, sino que aún puede hacerlo mejor, siempre dentro de unos márgenes, obviamente, ¿no? Y que al mismo tiempo esa gente no haga falta de decirles nada, sino que la gente misma sea la que esté motivada, la que le proponga al jefe, el sueño de gran jefe, ¿no? Es decir, ostras, cuánto me gustaría a mí que mi equipo viniera con ideas y que yo tuviera que frenarles y no tenga que ir detrás de ellos, ¿no? Pues bueno, ¿y qué tal si te enseñamos a ti como jefe en cómo hacer eso? Porque eso se puede hacer y el equipo está deseando de dar lo mejor de sí si tú le das la oportunidad. Bueno, pues el programa consta de 10 semanas, es un programa doble, digamos, dual, porque lo que tiene es una capa de formación, donde se adquieren conocimientos, y hay una capa de coaching, donde acompañamos a cada una de las personas que forman parte, con lo cual lo hacemos en grupos pequeños y no es masivo, es algo que lo que hacemos es montar grupos que puedan tener su sinergia y que puedan trabajar juntos bien aunque no se conozcan, ¿no? O no sean de la misma empresa. También hacemos eso para grandes empresas, con lo cual las empresas ya deciden desde el área de personas, ya decide qué equipos van a ir, ¿no? Pero cuando lo hacemos en abierto, pues lo que hacemos es montar equipos a través de gente que trabaja en distintas posiciones y entonces montamos y les proponemos una de las promociones, ¿no? Entonces hacemos 3 promociones al año, son 10 semanas de entrenamiento y de coaching y entonces hay 5 hábitos, o sea, nosotros tenemos un modelo que se llama el líder inusual, que tiene un método que es básicamente consta de los 5 hábitos para inspirar la innovación y liderar a tu equipo cada día. Entonces los hábitos son básicamente aspira, el saber ponerte realmente en la situación de cuál es mi propósito, cuál es el propósito del equipo, para qué nos levantamos cada mañana, cuál es el plan que tenemos, hasta dónde estamos comprometidos, etc. El segundo es transpira, que es cómo poner en valor todo lo que sabemos y adquirir nuevos conocimientos y nuevas herramientas, como pensar a nivel de critical thinking, a nivel crítico, cómo pensar a nivel de diseño, pensamiento de diseño o design thinking, cómo pensar de una manera ágil, que es lo que el agilismo o el agile nos puede enseñar, y cómo pensar de manera emprendedora, o sea, porque al final todo tiene que ver con que al final suene la campana, ¿no? Y que se sostenga la fiesta, ¿no? Porque si no, esto sería una ONG, ¿no? Con lo cual ese sería el transpira, que es hacer las cosas, el aspira es saber qué hacer, y entonces viene el conspira, que es a encontrar las personas con las que hacer, ¿no? Y es la capacidad de poder contagiar a un equipo, la capacidad de poder resistir a las vicisitudes que el cambio nos pone, el saber ser claro, ser conciso, ir avanzando a pesar de la resistencia y ser capaz de contagiar entusiasmo en el cambio. O sea, es como un pequeño módulo de gestión del cambio o de liderazgo del cambio, ¿no? El cuarto hábito es inspira, que es como poner en valor ahora sí los resultados conseguidos, cómo conseguir que suene la campana, cómo sacar las primeras ganancias, los primeros beneficios, cómo conseguir que el equipo vea que se lidera con autenticidad, que estamos marcando la diferencia. Y al final es como un curso de liderazgo realmente, ¿no? De comunicación, de autenticidad, de cuidado con las personas, etc., ¿no? Y el quinto hábito es quizá el más holístico y el más etéreo, ¿no? Que es un hábito que llamamos respira.
que es el hábito de aprendizaje y de crecimiento personal. ¿Cuánto de esto, de estos 4 hábitos que has hecho, ¿no?, de aspira, transpira, conspira e inspira, te permite a ti crecer como persona, al equipo crecer como equipo y a la organización crecer como organización, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto es posible? ¿Cuánto de conscientes somos de esto? Y ¿cuánto de esto engrana también o se alinea con el aspira, que son cuál es el propósito, etcétera, ¿no? Con lo cual, todo esto, pues al final, cada hábito tiene una semana de formación y tiene una semana de aplicación. Con lo cual, las 20-25 personas que forman parte de la promoción, pues primero tienen toda una semana donde hay un coach que les asiste con una plataforma online donde hay los contenidos que pueden explicarse en un vídeo y los hace interactuar entre ellos y trabajar entre ellos para poder asimilar y aplicar los conocimientos. La segunda semana, específicamente, es para tratar de aplicarlo en tu proyecto real, tu proyecto de trabajo, ¿no? O sea, la teoría está muy bien, pero si al final tú esto no lo puedes aplicar en tu puesto de trabajo o en el proyecto que tengas, si quieres cambiar de trabajo, por ejemplo, y quieres lanzar otra cosa, pues que puedas hacer eso, o estás en tu trabajo y tienes un proyecto que te han confiado y quieres hacerlo bien, pues que puedas aplicarlo en ese proyecto, ¿no? Para eso necesitamos una semana más, con lo cual es una semana de formación con asistencia del coach y luego una semana de aplicación con esa asistencia del coach. Cada uno lo aplica en la medida en que puede, pero para poder obtener la certificación tienes que demostrar que has aplicado los conocimientos. Sabiendo y habiéndote mirado los vídeos y hecho los ejercicios, no se obtiene la certificación, ¿no? Al final de las 10 semanas, el coach extiende una carta donde, de puño y letra, por decirlo así, certifica que esa persona en concreto ha practicado esos 5 hábitos, conoce cómo seguirlos practicando y da fe en que esa persona ha adquirido los conocimientos y las competencias necesarias para liderar de manera innovadora. Pues lo que tiene que hacer básicamente es, me imagino que este vídeo estará en la web del programa y en la web de la escuela, es aplicar, darle al botoncito, que no sé dónde estará por aquí, pero seguro que hay un botón para decir aplicar, me interesa, y preinscribirse en este programa para poder, desde el equipo, nosotros contactaremos con esta persona para poderle decir cuándo tiene lugar la próxima promoción para que pueda optar a ella, porque no basta simplemente con pagar, sino que tiene que aplicar y tiene que explicar un poco cuál es su caso para que nosotros veamos que el resto de miembros pues también van a verse beneficiados de su participación. No se trata simplemente de pagarse un curso online y ya está. Esto tiene que ver más con tu oportunidad de vida, con tu voluntad de querer hacer un cambio en tu vida, con un cambio vital y con querer asumir un rol distinto al que estás haciendo ahora, poder liderar el presente con la ayuda del pasado, de todo lo que tienes en tu mochila para enfocar un futuro como tú quieres. Así que eso es lo que tiene que hacer y esperamos que haya muchas personas que tengan las capacidades y las competencias a punto de poder participar en un programa de este tipo.